La misión a los gentiles. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 1:16. Los cristianos que en Hechos 6 se llaman griegos, aunque eran en realidad judíos, eran sin embargo judíos que sentían cierta simpatía hacia algunos elementos de la cultura griega. Puesto que fue contra estos cristianos que primero se desató la persecución en Jerusalén, fueron ellos los que primero se esparcieron por otras ciudades, y fue por tanto a ellos que se debió la llegada del mensaje cristiano a esos lugares. El alcance de la misión. Según Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta primera dispersión de los cristianos tuvo lugar por las tierras de Judea y Samaria. Acerca de las iglesias en Judea, tenemos algunas noticias en Hechos 9, 32-42. Pero solo leeremos el texto 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí donde se nos cuenta de las visitas de Pedro a los cristianos de Lida, Jope y la región de Sarón, estas tierras que se encontraban en los confines entre Judea y Samaria. Sobre la iglesia en Samaria, Hechos 8, 4-25. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Da testimonio de la obra de Felipe, la conversión de Simón el mago, y la visita de Pedro y Juan. Pero ya el capítulo 9 de Hechos, al describir la conversión de Saulo, da a entender que había cristianos en Damasco, ciudad mucho más distante de Jerusalén. Además, en Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos causa de la persecución, que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Se nos dice que los que se esparcieron por motivo de la muerte de Esteban fueron mucho más allá de Judea y Samaria, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía en todo caso. Todo parece indicar que todas estas personas que se esparcieron a causa de la persecución eran judías, y que sus conversos eran también judíos. Sin embargo, pronto la nueva fe comenzó a extenderse más allá de los límites del judaísmo. Por la obra de Felipe se convirtieron Simón el mago y el eunuco etíope. Hechos no nos dice claramente si alguna de estas personas era gentil, y por tanto cualquier conjetura en ese sentido resulta aventurada. Pero ya en el capítulo 10 aparece el episodio de Pedro y Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una visión que le ordena hacerlo, bautiza al gentil Cornelio y a muchos que se habían reunido con él. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, la iglesia de esa ciudad le pidió una explicación de lo sucedido, y Pedro les contó acerca de su visión y de cómo Cornelio y los suyos habían recibido el Espíritu Santo. Ante esta explicación, los de Jerusalén glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Hechos nos cuenta cómo sucedió algo parecido en Antioquía, pues algunos cristianos procedentes de Chipre y de Cirene comenzaron a predicarles a los gentiles. Al oír acerca de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que viera lo que estaba teniendo lugar. Y Bernabé, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Hechos 11:23. Luego, lo que todo esto nos da a entender es que, aunque la primera expansión del cristianismo tuvo lugar a través de los cristianos de tendencia helenizante que tuvieron que huir de Jerusalén, la iglesia en la ciudad santa le dio su aprobación a la misión entre los gentiles. Naturalmente, esto no resolvió todos los problemas, pues siempre quedaba la cuestión de hasta qué punto los gentiles conversos al cristianismo debían supeditarse a la ley de Israel. Tras algunas vacilaciones la iglesia de Jerusalén aceptó a sus hermanos en Cristo sin imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 15, 28-29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Pero, como sabemos por las epístolas de Pablo, esto no resolvió todo el problema, pues por algún tiempo, siguió habiendo quienes insistieron en que para ser cristiano había que circuncidarse y cumplir toda la ley. La obra de Pablo. Los viajes del apóstol Pablo son de todos conocidos, y en todo caso el lector puede seguirlos leyendo, en el libro de Hechos. Por tanto, no nos detendremos aquí a seguir el itinerario de esos viajes. Baste señalar que,
Por alguna razón que el texto no nos dice, Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso y le llevó a Antioquía, donde trabajaron juntos por espacio de 1 año, y donde los cristianos recibieron ese nombre por primera vez. Después, en varios viajes, primero con Bernabé y luego con otros acompañantes, Pablo llevó el Evangelio a la isla de Chipre, a varias ciudades del Asia Menor, a Grecia, a Roma, y quizá hasta a España. Pero, por otra parte, decir que Pablo llevó el Evangelio a esos lugares, no ha de entenderse en el sentido de que él fue el primero en hacerlo. En Roma había una iglesia, bastante grande antes de la llegada del apóstol, como lo muestra la epístola a los romanos. Lo que es más, ya el cristianismo se había extendido por Italia, hasta tal punto que cuando Pablo llegó al pequeño puerto de Puteoli había allí cristianos que salieron a recibirlo. Luego, hemos de cuidar de no exagerar la importancia de la labor misionera de Pablo. Puesto que la obra de Pablo y sus escritos ocupan buena parte del Nuevo Testamento, siempre corremos el riesgo de olvidar que, al mismo tiempo que Pablo llevaba a cabo sus viajes misioneros, había muchos otros dando testimonio del Evangelio, por diversas partes de Mediterráneo. Bernabé y Marcos fueron a Chipre. El judío alejandrino Apolos predicó en Efeso y en Corinto. Y el propio Pablo, tras quejarse de que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, se goza de que o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, Filipenses 1, 15-18. Todo esto quiere decir que, a pesar de toda la importancia de la labor misionera del apóstol Pablo, la gran contribución de Pablo no fue esta, sino sus cartas que han venido a formar parte de nuestras escrituras, y que a través de los siglos han ejercido su influjo sobre la vida de la Iglesia. En cuanto a la labor misionera en sí, esta fue llevada a cabo por algunas personas cuyos nombres conocemos: Pablo, Bernabé, Marcos, etc., pero también por centenares de cristianos anónimos que iban de un lugar a otro llevando su fe y su testimonio. Algunos de estos viajaban como misioneros, por razón de su fe. Pero probablemente muchos otros eran personas que sencillamente tenían que ir de un lugar a otro, y que en esos viajes iban esparciendo la semilla del Evangelio. Por último, antes de terminar esta sección sobre la obra de Pablo, conviene señalar que, aunque Pablo se consideraba a sí mismo como apóstol a los gentiles, a pesar de ello casi siempre al llegar a una ciudad se dirigía primero a la sinagoga, y a través de ella a la comunidad judía. Esto ha de servir para subrayar lo que hemos dicho anteriormente, que Pablo no se creía portador de una nueva religión, sino del cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Su mensaje no era que Israel había quedado desamparado, sino que ahora, en virtud de la resurrección de Jesús, dos cosas habían sucedido: la nueva era del Mesías había comenzado, y la entrada al pueblo de Israel había quedado para los gentiles.